Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y hoy vamos a trabajar en la unidad que tiene que ver con el derecho colectivo. Vamos a hablar de las organizaciones gremiales de los trabajadores, vamos a hablar de cómo se constituyen, qué funcionalidad tienen, vamos a hablar de la negociación colectiva, y también vamos a hablar de los conflictos colectivos que son protagonizados también por las asociaciones gremiales. En principio, digamos, lo que tenemos que definir es qué es el derecho colectivo. El derecho colectivo es el conjunto de normas que regula las relaciones colectivas múltiples que se dan en el mundo del trabajo, pero no entre sujetos individuales, personas físicas individuales, personas físicas o jurídicas, el empleador, no, sino los conflictos que involucran a conjuntos de estas partes. Los principios que regulan o que utilizamos, los principios que tiene el derecho colectivo son, primero, el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho colectivo y en la organización que le da la norma a las asociaciones gremiales, sindicales, el Estado interviene supletoriamente. En principio deja que sean las mismas partes las interesadas quienes autorregulen esta relación. Y subsidiariamente actúa el Estado para garantizar un piso mínimo de determinados conceptos que tienen que estar, que ahora los vamos a ir viendo. Pero en primer elemento así para tener en cuenta es el principio de subsidiariedad. Segundo principio, la autonomía sindical, la autonomía de las partes. O sea, los trabajadores tienen autonomía para dictar las normas que regulan su organización laboral, su organización sindical. Hay un piso que tiene que garantizar, que lo garantiza la ley, y que todas las asociaciones que se constituyan deben respetar ese piso con determinados elementos, pero como principio el que rige es el de la autonomía de la voluntad. Otro principio es el principio de la democracia sindical. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de la organización de los trabajadores tiene que respetar el principio de democracia sindical, tiene que tener establecidos mecanismos que garanticen la participación del afiliado y que garanticen que esa participación del afiliado se da con absoluta libertad. Entonces, principio de poder ejercer los trabajadores en su organización la absoluta libertad. Estos principios son como los principios generales del derecho del trabajo, que ya los estuvimos viendo, ¿no? ¿Qué función tienen los principios? Tienen una función de interpretación para aquel que tiene que interpretar la ley. Los jueces apliquemos a partir de los principios, o sea, interpretar las situaciones a partir de esos principios. Tiene una finalidad también orientadora para el legislador, que cuando dicte normas que regulan las asociaciones sindicales, también tiene que tener en cuenta estos principios, y también, igual que los principios generales del derecho del trabajo, una eh, actitud de cubrir aquellos espacios, de integrar aquellos espacios que no estuvieran regulados. ¿Y cómo se van a cubrir? ¿Cómo lo vamos a poder regular? Bueno, a través de aplicando los principios generales del derecho del trabajo. Dijimos que un elemento clave en este esquema es el de la libertad, o sea, la libertad aplicada al espacio sindical, y que tiene dos variantes, podríamos decir así. Es
la libertad de los trabajadores de constituir una organización gremial, dándose, autorregulando cómo va a funcionar esa organización gremial, y también la libertad individual de cada trabajador de afiliarse o no afiliarse a esa entidad. Entonces, libertad de constituir todas aquellas, primero, todas aquellas asociaciones que quieran las pueden constituir, plena libertad. La forma en que se constituyen también, principios de la libertad, la van a autorregular los trabajadores. Hay una base, hay un piso que está establecido por ley, pero a partir de ese piso, una libertad de cómo la van a regular, y después la libertad individual. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo o no afiliarme, así como puedo constituir asociaciones, también tengo la absoluta libertad de afiliarme o no afiliarme a esas instituciones, a esas asociaciones gremiales. A las asociaciones sindicales, asociaciones gremiales, podemos clasificarlas de distintas maneras. Una forma de clasificarlas es según el grado de estas instituciones, de estas entidades. Hay asociaciones sindicales de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Primera forma de clasificarlas. ¿Cuáles son las asociaciones sindicales de primer grado? Son los sindicatos. La primera figura es la organización a la que se afilian, en la que se agrupan los trabajadores individualmente. Son los sindicatos de base. Cualquiera de los sindicatos, seguramente quienes estamos aquí participamos, estamos afiliados a algún sindicato, entonces, ¿a qué sindicato nos afiliamos personalmente? Al sindicato de primer grado, el sindicato de empleados de comercio, la Unión Obrera de la Construcción, la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de obreros del tabaco, de petroleros, son sindicatos o uniones, porque depende también de la forma organizativa que adopten, pero las de primer grado es a donde nos afiliamos los trabajadores individualmente. Después tenemos las organizaciones de segundo grado. ¿Cuáles son? Es la que se constituye reuniendo a las entidades de primer grado. Tenemos el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda, una organización gremial. El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, otra organización gremial. El Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes. Cada uno de estos es una entidad de primer grado a la que se afilian los afiliados, al de Quilmes los de Quilmes, al de Avellaneda los de Avellaneda, así en cada jurisdicción. Entonces, esos sindicatos de base, de primer grado, se agrupan en una institución de segundo grado que son las federaciones. A las federaciones no se afilian los trabajadores individualmente, no, se afilia, se asocia el sindicato como tal. Entonces, primer grado, trabajadores, segundo grado, federaciones a las que se afilian los sindicatos de primer grado. Y un tercer grado lo constituyen las confederaciones. ¿Qué son las confederaciones? Es esa institución a donde se afilian las federaciones. Entonces, la Federación de Trabajadores de Comercio, la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de la República Argentina, la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, que ya son instituciones de segundo grado que nuclean a distintos tipos de trabajadores. Todas esas instituciones de segundo grado se afilian a la de tercer grado, que en el caso nuestro es la Confederación General del Trabajo, la CGT. Entonces, primer grado los trabajadores, segundo grado los sindicatos de base, se afilian, se reúnen en federaciones, tercer grado la confederación, donde se nuclean todas las federaciones. Esto podríamos decir que es una forma de clasificar a las asociaciones gremiales por su grado.
Otra forma de clasificarlas es entre organizaciones horizontales y organizaciones verticales. ¿Cuál es la diferencia? Una organización horizontal es la que nuclea a los trabajadores de determinado oficio o actividad y los extrae, los nuclea todos en una sola organización, más allá de dónde fuere que está trabajando. Entonces, por ejemplo, el sindicato de camioneros nuclea a todos los trabajadores camioneros o choferes, trabajen donde trabajen. Entonces va a nuclear a los choferes de una empresa tabacalera, que el resto del personal está en el sindicato del tabaco, pero los choferes están en el sindicato de camioneros, va a nuclear a los choferes de una empresa de elaboración de bebidas sin alcohol, que los trabajadores en general están en un sindicato de trabajadores, de empresas elaboradoras de bebidas sin alcohol. Bueno, los choferes no, están en camioneros. Entonces, la organización horizontal reúne a todos los trabajadores de una determinada actividad, de un determinado oficio, esté trabajando donde esté trabajando y los nuclea en un sindicato, caso camioneros, el que tiene un carácter de horizontalidad. La otra posibilidad son los sindicatos verticales. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores que están dentro de una empresa con una determinada actividad van a parar al sindicato de esa actividad. Por ejemplo, acá en Avellaneda tenemos una empresa petrolera muy importante, Shell. Bien, todos los trabajadores que están dentro de Shell pertenecen al sindicato de obreros y empleados del petróleo. Los choferes muchas veces se van a camioneros, pero bueno, todos, los que elaboran productos derivados del petróleo, los que están en la administración, los que están en donde fuere que estén, dentro de la planta, dentro de la refinería de esa empresa, están todos en el mismo sindicato. En este caso, el sindicato del petróleo. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos las dos posibilidades, horizontalidad, verticalidad. Y hay una tercera posibilidad que también se da en la realidad y es la constitución de sindicatos de empresa. Porque cuando hagamos el caso de Shell, sindicato petroleros, pero en el sindicato petroleros están los que trabajan en Shell, los que trabajan en Petrobras, los que trabajan en ESO, o sea, todos los trabajadores de esa determinada actividad, que son empresas productoras de petróleo, están todos en el mismo sindicato. ¿eh? Los trabajadores de las empresas elaboradoras de bebidas sin alcohol. Entonces, todos los que elaboran, trabajan para Coca-Cola, los que trabajan para Pepsi, los que trabajan para Manao, todos esos trabajadores nucleados en un sindicato, a su vez están reunidos. Entonces, los de distintas empresas están todos reunidos en un único sindicato. Pero puede haber un sindicato de empresa. O sea que los trabajadores de una determinada empresa constituyen un sindicato. Y entonces serán los trabajadores de la empresa tal. Y que nuclea a los trabajadores exclusivamente a los que están dentro de esa empresa. Entonces, estructuras horizontales, verticales y la chiquitita serían los trabajadores de una empresa que generan un sindicato propio. En este punto vamos a detenernos para definir un poquito el concepto de unidad sindical o pluralidad sindical. Esta diferencia. Unidad sindical, pluralidad sindical. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Unidad sindical es cuando la ley admite únicamente un sindicato
por actividad. ¿Mm? Y ahí te quedaste. Hay un sindicato que nuclea a todos los trabajadores de determinada actividad y no se puede constituir, vamos, si los que no estamos de acuerdo queremos generar otro sindicato, no podemos. Ya hay un sindicato de la actividad. A lo sumo nos afiliaremos a ese sindicato y trataremos de participar en la vida interna y llegar a la conducción. ¿O no? Pero lo que no podemos es constituir otra organización gremial de la misma actividad. Es unidad, únicamente un gremio por actividad. Esa es una postura. La otra postura es la de la pluralidad. ¿Y en qué consiste? Que pueden existir todas las organizaciones gremiales que se les ocurra a quienes las quieran constituir de todas las actividades. Y entonces si hay una organización gremial que nuclea a los trabajadores de los empleados de comercio, bueno, yo junto con otros nos reunimos, obviamente, trabajadores de comercio, y generamos otro sindicato, que en lugar de llamarse empleado de comercio, se llamará de los trabajadores de la actividad comercial. Le cambiamos el nombre y constituimos otra organización gremial. Y así todas las que se les ocurra a los trabajadores. ¿Eh? Unidad, pluralidad. ¿Cuál es el principio que aplica nuestra legislación en la República Argentina? Es el principio de la unidad promovida, protegida. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Para nuestra legislación podemos constituir todas las organizaciones gremiales que se nos ocurra. Plural, amplia. Puede haber la cantidad de organizaciones gremiales que querramos de cada actividad. ¿Sí? Bien. Pero una sola de todas esas va a poder tener la personería gremial. Entonces, puede haber infinidad de organizaciones gremiales que van al Ministerio de Trabajo, se inscriben como tales y son organizaciones gremiales. Tienen inscripción en el Ministerio de Trabajo como organizaciones gremiales. Pero a la más representativa del sector, el Ministerio de Trabajo le va a otorgar la personería gremial. Va a haber muchas simplemente inscritas y una que va a tener la personería gremial, que va a ser la más representativa de la actividad, que tenga el mayor caudal de afiliados, o sea, para establecer el Ministerio de Trabajo a quien le otorga la personería gremial. ¿En qué diferencia se traduce esto de una asociación gremial con personería gremial y una asociación gremial simplemente inscrita? Que aquella a la que el Ministerio de Trabajo le otorga la personería gremial puede representar los intereses del conjunto de los trabajadores de la actividad, los intereses colectivos de todos los trabajadores de la actividad. Puede celebrar convenios colectivos de trabajo, que ahora vamos a explicar más en detalle en qué consiste. Puede pilotear un conflicto colectivo, puede decretar medidas de acción directas en un conflicto colectivo. Eso lo puede hacer únicamente la organización gremial a la que el Ministerio de Trabajo le otorgó la personería gremial. ¿No? Personería gremial. Después tenemos todas aquellas que son simplemente inscriptas, que tienen vigencia, tienen validez, son asociaciones civiles inscriptas en el Ministerio de Trabajo, pero no pueden arrogarse la representatividad del conjunto de los trabajadores. Pueden participar en defendiendo conflictos, problemas individuales del trabajador, obviamente acompañando al trabajador. Pueden organizar mutuales, actividades de solidaridad, lo que quieran. O sea, cualquier tipo de actividad que se le ocurra lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer,
tareas de capacitación, lo que quieran. Pero lo que nunca va a poder tener es la representación del conjunto de trabajadores de la actividad, porque eso le queda reservado exclusivamente a aquella asociación de todas las que estaban inscritas, que es la que tenga mayor representatividad, y esa es la que va a tener personería gremial. Veamos ahora un poquito cómo se organiza, cuál es la estructura de una asociación gremial. ¿Mm? Todo esto que estamos hablando, todo esto que tiene que ver con la organización de las asociaciones profesionales de trabajadores, que así se denomina, están en la ley 23.551. La ley de las es la ley que regula las asociaciones profesionales de los trabajadores. Bien, ¿cómo se organizan estas asociaciones? Primero, tienen que tener un órgano ejecutivo, una comisión directiva. ¿Mm? Bien, órgano ejecutivo, la ley no establece, no define los nombres, pero habrá un secretario general, un presidente, lo que fuere, secretario, toda una estructura, habrá vocales, órgano ejecutivo. Y también tienen que tener un órgano deliberativo, que es la asamblea, y es aquella a la que quedan reservadas determinadas funciones dentro de la organización gremial, como por ejemplo la expulsión de un afiliado, como por ejemplo la constitución de una junta electoral para regentear todo el proceso electoral dentro de la asociación gremial. Entonces, órgano ejecutivo, órgano deliberativo. ¿Cómo se constituye el patrimonio de estas asociaciones sindicales? Bueno, primer elemento, el aporte de los afiliados. Pero ojo, cuando hablamos de las obras sociales, ya dijimos, todos los trabajadores tienen que obligatoriamente aportar, hacer sus aportes o su contribución a la obra social, a la jubilación. En el caso de las organizaciones gremiales, la afiliación es voluntaria, principio de la libertad, afiliación voluntaria y por lo tanto no me pueden afiliar de oficio y descontarme la cuota sindical. No, tengo que yo decidir afiliarme al gremio y ahí sí me van a descontar la cuota. Esa cuota, la de todos los trabajadores, es la que va constituyendo el patrimonio. Una vez que estoy afiliado, podrá establecerse aportes voluntarios, no sé, puede haber otros mecanismos, porque a la vez las organizaciones gremiales generan eh, estructuras, generan mutuales, generan actividades diversas, deportivas, y bueno, todo siempre hay de alguna manera algún tipo de aporte para financiar eso. Y lo otro que sí también constituye el patrimonio de las asociaciones sindicales son los aportes que se resuelven como aportes extraordinarios cuando se finaliza algún convenio colectivo de trabajo. En general se termina estableciendo algún tipo de aporte extraordinario a cargo de la empresa, a cargo de la patronal, no de los trabajadores, que va a constituir el patrimonio del sindicato o de la organización gremial de los trabajadores. Dijimos que había un órgano ejecutivo, dijimos que había una asamblea, y lo otro que funciona dentro de la estructura de una organización gremial son los cuerpos de delegados. Son los delegados que en cada empresa, los trabajadores de esa empresa, eligen para que los represente y ese delegado los representa ante el empleador, pero a su vez también los representa ante la organización gremial. O sea, el delegado tiene una doble función, representa a los trabajadores frente al empleador en las negociaciones, en las discusiones, y también representa a los trabajadores de ese espacio ante la organización gremial. Un elemento importante, los delegados son elegidos por el voto secreto de
todos los trabajadores de la empresa donde se está eligiendo el delegado, no solo de los afiliados, de todos los trabajadores. Sí es obligatorio que sea afiliado a la organización gremial el que se postula como delegado y el que obviamente después de postularse pueda ser elegido. Ese tiene que obligatoriamente estar afiliado a la organización gremial, pero votan todos los trabajadores, afiliados o no afiliados. ¿Está claro? Bien. Los afiliados, perdón, los delegados tienen un mandato de 2 años, que después puede renovarse, o sea, no es que haya, no hay un límite diciendo, bueno, se puede ser delegado 2 veces, 3 veces, no. Pero el mandato tendrá que ser reelecto, tendrá que ser nuevamente elegido. Pero el mandato de los delegados dura 2 años. ¿Cómo se constituye la estructura de delegados dentro de una empresa? ¿Cuántos delegados puede haber? Bien. En una empresa donde hay menos de 50 trabajadores o hasta 50 trabajadores, va a haber un delegado. O sea, hasta 50 trabajadores, un delegado. Si excede los 50 trabajadores y no supera los 100, 2 delegados. O sea, menos de 50, un delegado. Más de 50 y no más de 100, 2 delegados. Y a partir de ahí, cada 100 trabajadores, un delegado más. Entonces, si la empresa hubiera 500, bueno, se va agregando un delegado más cada 100 trabajadores y ahí constituyen el cuerpo de delegados. Así tenemos en claro cuántos delegados hay. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que tanto los cargos dentro de la organización gremial, dentro del sindicato, de comisión directiva, como los cargos de delegados del personal, no son cargos rentados. No es que uno pasa a formar parte de la comisión directiva del sindicato y sigo cobrando mi sueldito todos los meses, pero no voy a trabajar, me voy al sindicato. No es que me eligen delegado, sigo cobrando mi sueldito todos los meses, no voy a trabajar, pero sigo cobrando. No. Si los que son delegados lo piden, tienen derecho a tener una licencia sin goce de haberes. Si los que son miembros del cuerpo directivo lo piden, pueden tener también una licencia por el periodo de mandato sin goce de haberes. Pero si no trabaja, no cobra. Entonces, por eso es que en general los delegados siguen trabajando, aparte no tendría ningún sentido, sería un absurdo un delegado de licencia siendo delegado del personal, aunque pueda haberlos, no digo que no los haya, pero son situaciones absurdas, son situaciones contra la naturaleza, o sea, iría en contra de la naturaleza de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar ahora de una figura que se aplica a los delegados y miembros de comisión directiva de las asociaciones gremiales, que es la tutela sindical, la protección que tienen estos representantes de los trabajadores para poder desarrollar su actividad representando a los trabajadores con una protección tal que impida que tengan represalias por parte de los empleadores. La tutela sindical se aplica a todos los miembros de una comisión, de una asociación gremial y a todos los delegados del personal. La protección, que ahora vamos a hablar de en qué consiste, se inicia a partir del momento de la postulación, tanto para el cargo en el sindicato como para el cargo de delegado. A partir del momento en que existe esa postulación, ahí nace esta protección. ¿Cómo se materializa? En el caso de los delegados, tienen que comunicar que se postulan como delegado a la asociación gremial
la asociación gremial, que es la que organiza la elección del delegado, tiene que comunicar al empleador que hay un candidato a delegado dentro de la empresa y a partir de ese momento, como simples candidatos, ya tienen 6 meses desde ese momento, 6 meses de protección de esta tutela especial. La misma situación con relación a aquellos que se postulan como para integrar el cuerpo directivo del sindicato. Se van a postular, van a presentar una lista ante la Junta Electoral de la organización gremial. La Junta Electoral tiene que notificar a los empleadores de que se postula. Entonces, como candidato, 6 meses de protección. Si ese candidato es electo, comisión directiva o delegado, la tutela se extiende por más tiempo. La tutela va a proteger al trabajador durante todo el tiempo de mandato. Si eran delegados, va a ser por 2 años. Cuerpo directivo va a depender de cada asociación sindical, tiene un periodo, establece en sus estatutos cuál es el periodo. Entonces, esta protección va a cubrir a los trabajadores por el tiempo de mandato más un año. Dijimos, candidato, 6 meses desde que es notificado de que va a ser candidato. Electo, a partir del momento de la elección, todo el periodo de mandato y un año más. Delegados, el mandato 2 años, cuerpo directivo va a depender de que haya establecido el estatuto de la asociación. ¿En qué consiste esta protección especial de la que gozan estos trabajadores? Durante este periodo no pueden ser sancionados ni pueden modificarse las condiciones de trabajo, las modalidades de trabajo, si no se lo hace a través de una acción judicial. Entonces, yo tengo un trabajador que fue electo delegado. Este trabajador incurre en una conducta que considero merece una sanción. Puedo sancionarlo, porque no es que esto garantiza la impunidad. Esto lo que garantiza es evitar las represalias por la actividad gremial. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer para sancionarlo? Tengo que iniciar una acción sumarísima ante los tribunales de trabajo, acreditar la situación que entiendo justifica la aplicación de la sanción. El tribunal va a evaluar estos elementos y me va a autorizar o no a aplicar la sanción. O sea, una acción sumarísima ante un tribunal de trabajo y el resultado de esa acción sumarísima es ágil, es rápido. El resultado de esa acción sumarísima puede ser que el tribunal me autorice y yo pueda sancionar al trabajador o que el tribunal no me autorice y yo no lo pueda sancionar. Pero además, dijimos, no solo se aplica a eventuales sanciones al trabajador, tampoco puedo modificar condiciones de trabajo. No le puedo cambiar el horario, no le puedo cambiar el lugar de prestación. No puedo modificar las condiciones de trabajo. Para hacerlo, tengo que recurrir a una acción sumarísima y como consecuencia de esa acción sumarísima, seré o no autorizado a modificar las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la sanción que recibe la empresa, el empleador que incumple esta prohibición? O sea, que violenta la protección que tiene el trabajador. Bien, si yo quiero despedir a un trabajador que es delegado y lo despido, no hago el trámite previo, lo despido, el trabajador puede reclamarme la reinstalación, venir a la justicia, iniciar la acción sumarísima y pedir que se deje sin efecto ese despido y que sea reinstalado en el lugar de trabajo y obviamente con derecho a cobrar aquellos salarios que no cobró por haber estado despedido, digamos, despido que después se anula. Entonces, primera cosa que puede hacer el trabajador, reclamar la reinstalación.
y se acredita que era delegado o miembro del cuerpo directivo, va a prosperarle la acción y vamos a ordenar la reinstalación. Pero el trabajador tiene otra opción en este caso. Si lo despiden, lo que puede hacer es aceptar el despido y reclamar no solo la indemnización por despido, que es la de la antigüedad, 245, preaviso y todo eso, sino que además tiene derecho a cobrar como una indemnización especial los sueldos de todo el tiempo que quedaba hasta que agotara su mandato y un año más. Entonces, despido a un delegado, le tengo que pagar el... Primero hay que ver si el delegado acepta el despido, ¿m? O si pide la reinstalación. El delegado que dice, usted me despidió mal, pero perfecto, págueme la indemnización, a ese le tengo que pagar. La indemnización por despido del 245 más el preaviso, más los sueldos por el tiempo que faltaba para cumplir su mandato y un año más. Esa es la protección que tienen los trabajadores. Bueno, en el caso que lo que aplique el empleador a un delegado o miembro del cuerpo directivo del sindicato sea o que no sea el despido, sea una suspensión, o sea una modificación en las condiciones de trabajo, el trabajador también o bien intima que se respete el fuero sindical, la tutela que tiene y se deje sin efecto la modificación, o se da por despedido y reclama las indemnizaciones que ya explicamos, la de antigüedad, preaviso, más la indemnización especial por el periodo de mandato y un año más. Bueno, ahora vamos a desarrollar un cachito el tema de las negociaciones colectivas y lo que es el fruto de la negociación colectiva, que es el convenio colectivo de trabajo. Hacia la esencia de la actividad gremial, la negociación colectiva. ¿En qué consiste? Es el encuentro, la reunión de los representantes de los empleadores a través de representantes de las federaciones de cámaras, de empresarios, de la Unión Industrial, de lo que fuere, la estructura que representa a los empleadores y la estructura que representa a los trabajadores. En este caso, son quienes se reúnen, son las federaciones, que son las que representan a los trabajadores de una determinada actividad en todo el país. Estamos hablando porque el resultado va a ser un convenio colectivo de trabajo de aplicación en todo el país. Entonces, representación de los empresarios, representación de los trabajadores y en el espacio que genera el Ministerio de Trabajo, que es quien ejerce el rol de el poder de policía, el de contralor. Entonces, empresarios, trabajadores y Ministerio de Trabajo. Se reúnen y discuten condiciones de trabajo. Discuten, no sé, por ejemplo, en determinadas actividades, la declaración de insalubridad, establecer algún tipo de adicional especial por una determinada actividad, establecer porcentajes adicionales en los sueldos por antigüedad, eh, negociar condiciones que superen la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, el caso de, no sé, los porteros que habíamos visto que tienen un preaviso mayor. Entonces, negocian condiciones de trabajo, negocian un contrato colectivo, porque nos juntamos un trabajador y mi empleador y negociamos el contrato individual. Pero no, acá estamos en derecho colectivo y lo que se está negociando es el contrato colectivo, el contrato de todos los trabajadores de determinada actividad. Entonces, y además también se establecen las distintas categorías de una actividad, supervisores, ayudantes, oficiales, administrativos.
todas las categorías que pueda tener un determinado convenio colectivo, se establecen cuáles son, qué actividad desarrolla cada categoría y se establecen los sueldos básicos de cada categoría. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que en el convenio, en esa negociación, se establece vigente a partir de tal momento el sueldo básico para el oficial carpintero de la Unión Obrera de la Construcción va a ser de, no sé, 50.000 pesos. Sueldo básico. Nadie en la actividad puede pagar menos de eso. Después en el contrato individual cada uno podemos llegar a un acuerdo y en lugar de 50 yo quiero que me paguen 60 y acepto a mi empleador y me paga 60. Lo que no puedo es pactar con mi empleador que en lugar de 50 me pague 48, porque es un derecho irrenunciable. Entonces no puedo, ni lo puedo resolver individualmente. Entonces, ¿qué rige ese sueldo básico? Entonces, estos son el, la dinámica de esa negociación y el resultado de la negociación es el convenio colectivo de trabajo. Es la regulación de la actividad laboral en determinada actividad representada por la organización gremial y la organización de los empresarios. Ese acuerdo que celebran las partes requiere la homologación por parte del Ministerio del Trabajo. El Estado tiene que homologar. Para eso participa, para eso está presente, para eso genera el espacio donde se da esa negociación colectiva. Entonces, las partes llegan a un acuerdo, lo ponen en conocimiento del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no tiene que analizar es mucha plata, es poca plata, está bien que paguen este adicional. No, no, no. El Ministerio de Trabajo únicamente tiene que verificar la representatividad de aquellos que celebraron el contrato, que efectivamente representan a quienes dicen representar, y que ese convenio colectivo no está violentando ninguna norma. Entonces, legitimidad y legalidad. Acreditadas esas circunstancias, el Ministerio de Trabajo lo homologa. ¿Y qué efecto tiene la homologación? Que ese convenio celebrado en el Ministerio de Trabajo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios tiene vigencia para toda la actividad, para los trabajadores estén o no estén afiliados a los sindicatos, para los empresarios estén o no estén incorporados a esa Cámara de Empresarios, a esa Federación de Empresarios. Pasa a ser obligatoria para toda, absolutamente toda la actividad. Ese es el efecto que genera la homologación. Si no estuviera la homologación del Ministerio de Trabajo, ese acuerdo tendría validez nada más que para los que lo firmaron, para aquellos que estaban presentes en la celebración. Es el Ministerio de Trabajo quien con ese acto administrativo de homologación lo hace obligatorio para todas las partes. ¿Qué vigencia tiene el convenio colectivo y lo que se pacta en el convenio colectivo? En general, los convenios colectivos establecen tiempos de vigencia. Entonces, se celebra el convenio, se establecen escalas salariales y se dice va a tener vigencia hasta tal fecha. Y antes de esa fecha, vuelven a reunirse las partes, vuelven a renegociar y establecen nuevas condiciones. Ojo, siempre respetando el principio de irrenunciabilidad. Por lo tanto, no puede en un convenio colectivo irse para atrás, retroceder en lo que son las conquistas del trabajador. Siempre tiene que ser o sostener lo que hay o mejorar la situación. ¿Estamos? Bien, entonces, se celebra el convenio, tiene un plazo de vigencia. Si no tiene un plazo de vigencia, el convenio ese tiene validez y vigencia hasta que se celebre un nuevo convenio colectivo. ¿Estamos?
Y si tuviere un plazo de vigencia y no hubiera una nueva reunión para actualizarlo, también mantiene vigencia el convenio colectivo que se había establecido. O sea, es lo que se llama el principio de ultraactividad. Celebró un convenio colectivo, tiene un plazo, pero va a seguir vigente hasta que haya un nuevo convenio colectivo. Las, los tipos de cláusulas que integran ese convenio colectivo se dividen, se clasifican en dos tipos. Las cláusulas normativas son aquellas que establecen circunstancias atinentes a la relación de trabajo. Son las normas que establecen los salarios básicos, son las normas que establecen los horarios, puede establecer horarios, siempre obviamente mejorando lo que establece la legislación nacional, en este caso la ley de jornada. Siempre mejorando eso. Puede establecer horarios adicionales. Esas son cláusulas normativas. ¿Qué significa? Que establecen normas por las cuales se va a regir la relación laboral. Y después hay otras normas que se llaman dispositivas y que en general tienen que ver con disposiciones que se incorporan al convenio, pero que tienen una vigencia inmediata y se agota. Y en este caso, en general, se refiere a aportes extraordinarios que se celebran en ese marco para las organizaciones gremiales, para las obras sociales. O sea, son cláusulas dispositivas, disponen determinadas circunstancias, pero son cláusulas temporales, no se agotan en sí mismas y en general referidas a aportes que hacen los empleadores, no los trabajadores, los empleadores en el marco del contrato de trabajo. Bueno, y cerrando un poco la charla de hoy, vamos a hablar del último punto que tenemos, que es el referido a los conflictos colectivos y a la medida de acción directa. En el mundo del trabajo, evidentemente, se plantean conflictos. Se pueden plantear conflictos de intereses, se pueden plantear conflictos de derechos. Conflictos de intereses, una cuestión salarial, reclamar un aumento salarial, y conflictos de derecho cuando, por ejemplo, se discute la interpretación de determinada norma. Y también hay conflictos individuales de trabajadores individualmente que el conflicto lo puede tomar a su cargo y defender ese trabajador la organización gremial, y recuerdan que en este caso hasta puede ser una simplemente inscripta. Y después están los conflictos colectivos, los que involucran a todos los trabajadores o de una actividad o de una empresa. Estos conflictos se exteriorizan a través de las medidas de fuerza. Y la medida de fuerza más conocida, más tradicional, es la huelga. ¿En qué consiste la huelga? La huelga, que es un derecho constitucional, está garantizado la posibilidad de ejercer el derecho de huelga en nuestra Constitución. La huelga es la abstención deliberada del conjunto de trabajadores de realizar su contraprestación personal, de poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador. Es una suspensión coordinada de la prestación de tareas. Puede haber otras medidas de fuerza, puede haber lo que se llama quite de colaboración, que es evitar hacer todo aquello que no estamos estrictamente obligados a hacerlo. Por ejemplo, el caso de las horas extras. Una forma de quitar la colaboración es, vieron que en principio el trabajador puede o no hacer horas extras, salvo que haya alguna situación muy excepcional que de alguna forma imponga, hay que hacer la hora extra porque hay una emergencia, una cosa así, pero si no, el trabajador puede elegir. Bueno, supongamos que hay una actividad donde habitualmente hay horas extras y una forma de presionar a los trabajadores es decidir todos no hacer horas extras como medida de presión, o lo que se llama el trabajo de reglamento, o sea, diversas medidas de fuerza
legales, que los trabajadores pueden adoptar. Bien, ¿quiénes pueden decidir declarar una huelga? Lo acabamos de decir. Las organizaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, la más representativa, que está reconocida como tal en el Ministerio de Trabajo, quien le otorgó la personería gremial. Entonces, primer elemento para la huelga, tiene que ser dispuesta por una organización gremial con personería gremial. Primer elemento. Y segundo elemento, tiene que ser dispuesta por esa organización gremial respetando sus estatutos. O sea, si el estatuto, hay organizaciones gremiales, por ejemplo, que establecen que una huelga tiene que ser declarada únicamente por la asamblea. Bueno, tendrá que convocarse una asamblea para declarar la huelga. Hay otras organizaciones gremiales que la resuelve el cuerpo directivo. Tendrá que convocarse al cuerpo directivo para poder declarar la huelga. Entonces, dispuesta por los órganos correspondientes y por una asociación gremial con personería. Y después lo que tiene que ser, tiene que haber un conflicto o de derecho o de intereses que sea el que provoca la huelga. Planteada la huelga, hay toda una reglamentación que establece los mecanismos, establece el mecanismo de la conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, que es quien va a intentar regular ese conflicto, buscarle encauzarlo, es el que puede, dentro de sus atribuciones, determinar si una huelga es o no legal, si una huelga es o no legítima, analizando estos elementos que estuvimos planteando. Si el Ministerio de Trabajo declarare la ilegalidad de la huelga porque no cumplió algunos de los requisitos que están establecidos para que esta huelga sea legal, no sea declarada ilegal. Si el Ministerio de Trabajo la declara ilegal, la consecuencia que puede generar esto es que, intimados los trabajadores a retomar tareas y desoyendo esa intimación, podrían ser despedidos con justa causa, porque están incurriendo en una conducta indebida, están en el marco de un conflicto, cumpliendo con una huelga que el Ministerio de Trabajo la declaró ilegal. Por lo tanto, tiene trascendencia si el Ministerio de Trabajo interviene y eventualmente hace esa declaración. Entonces, si el Ministerio la declara ilegal, intimado puede ser causal de despido. Si no sucediere esto, la huelga como derecho constitucional puede ser sostenida en el tiempo. Ojo, mientras hago huelga, no cobro sueldo. O sea, no es que yo hago huelga y además voy y cobro el sueldo, no. La huelga es la abstención de prestar el servicio y, obviamente, mi empleador no me va a pagar la remuneración. En principio, en el marco del conflicto, resuelto el conflicto, y si la huelga tenía razón de ser, porque era un reclamo justo, a punto tal que el conflicto se resuelve con el reconocimiento del reclamo, entonces hay que pagar, tenemos derecho los trabajadores de cobrar los salarios de los días de huelga. Pero esto va atado al resultado del conflicto. Para que podamos cobrar esos días, para que tengamos ese derecho, ese conflicto tiene que haber estado montado en una reivindicación justa y el resultado del conflicto tiene que ser favorable a los trabajadores y entonces no solo se resuelve el conflicto, se resuelve la reivindicación, sino que los trabajadores tienen derecho a reclamar y a percibir los salarios de los días de huelga. Bueno, y finalmente, lo último que nos faltaría para redondear el tema es lo que sucede
cuando está declarado un conflicto y hay una huelga, cuando esta huelga afecta algunas actividades esenciales, ¿m? Que ponen en peligro la prestación de servicios públicos esenciales o ponen en peligro quizás la salud de la población. Entonces, en esos casos también interviene el Ministerio de Trabajo y ordena la provisión de servicios mínimos que garanticen que no va a haber un peligro por el cese de la prestación de ese servicio, por ejemplo, un servicio público. O sea, a ver, puede haber una huelga de médicos, pero no puede dejar de haber médicos en la guardia de urgencias. Puede haber una huelga de los trabajadores de la empresa de agua que provee agua potable, pero no puede dejar de haber trabajadores que en una guardia mínima garanticen el servicio de agua en los domicilios particulares. Puede haber una huelga de los trabajadores de un cementerio. Bien, pero lo que no puede haber, no puede dejar de haber, es una guardia mínima que garantice el ingreso de las personas fallecidas al cementerio. O sea, servicios esenciales, servicios que no pueden dejar de prestarse. En esos casos es el Ministerio de Trabajo el responsable de establecer estas circunstancias y establecer los mecanismos, generar un espacio de negociación para que se garanticen esas guardias mínimas que a su vez garanticen el mínimo del servicio imprescindible que debe sostenerse. Bueno, con esto entiendo que estamos cerrando el capítulo de derecho colectivo. Como siempre les digo, esto es el, el esquema, el resumen, de alguna manera, de el material. Obviamente hay que complementarlo con la lectura de la legislación y de textos, que puede ser el manual, o sea, o el que ustedes quieran o encuentren, para completar el cuadro de el derecho colectivo. Y por supuesto, nos encontramos luego para intercambiar opiniones y sacarnos algunas dudas que nos pudieran haber quedado. Bueno, nos vemos. Chao.